Ciudades Invisibles. Porque los libros tienen su propio ritmo, de la mano de Inés Nogueiras, los invitamos a escuchar y compartir la letra a todo volumen. Inés Nogueiras nos planteó un reto en redes sociales de qué iba a tratar esta columna. Nuestros oyentes tiraron una cantidad de cosas impresionantes sobre qué les gustaría escuchar, pero hubo algunas que se repitieron muchas y Inés las ató con una cinta y las trajo. ¿Cómo te va? Hola, buenos días a todos. Gracias por recibirme una vez más. Los vi muy seguido estas últimas semanas. Hoy volvemos al espacio habitual de libros, no música, como el viernes pasado. Sí, en realidad estaba como un poco falta de inspiración. Todos tenemos algunos días así. Y fui a Twitter, que es mi refugio, donde le digo a la gente, bueno, ¿de qué quieren que hable? Trabajen para mí. Trabajen para mí, háganme la producción Y bueno, muchas personas tiraron como categorías o como consignas que eran, el libro que te traumó, el libro que te llevarías a una isla desierta, el libro... Entonces dije, qué interesante, qué divertido hacer como una especie de entrega de premios. Podrían ser los Inesos. Los Nogueiros. Inés Awards. Los Inés Awards a la literatura. Por supuesto, como todo concurso, voy a decir los nominados, que son los que la gente en Twitter propuso, y después el ganador va a ser el que a mí se me ocurra. Perfecto. ¿No? O sea, esto acá no hay democracia, no hay nada. Discrecionalidad absoluta. Por supuesto, pero fue muy divertido. Entonces tenemos 4 categorías, vamos a ver cómo nos da el tiempo. En todo caso, dejamos alguna para una segunda la próxima columna y así seguimos robando la plata, ¿verdad? Pero la primera categoría es ese libro que te traumó. ¿Está? Hay uno siempre, o sea, por más que tengas, y capaz que a uno le gusta leer libros traumatizantes como género, ¿no? Pero siempre hay uno que nos acordamos en nuestra niñez, esto hemos hablado bastante, ese libro que te traumó. Me hace mucha gracia, perdón, a la audiencia que no está mirando, después les pongo una foto en Twitter. Cuando estaba escribiendo la planificación y los nominados y eso, se me rompió una lapicera roja sobre el cuaderno y para limpiarla la tuve que arrastrar. Entonces la página de ese libro que te traumó tiene una inquietante pátina roja. Crónica roja. Sí, la verdad es que no fue pensado, fue un accidente, pero quedó muy a tono con el libro. Vamos a hablar un poco de lo que estuvieron contando la gente en Twitter, cuáles son los nominados. Corazón. ¿Vos sabés que nadie dijo Corazón? ¿Cómo no vas a poner Corazón? Corazón es tremendo. Pero hay un autor que hasta ayer llevaba dos nominaciones, es decir, 2 obras del mismo autor, y ayer de noche Bernardo metió así de costado al último momento un tercer libro, o sea que esto ya podría configurar premeditación y alevosía de este autor. 3 libros que traumatizaron a buena parte de la audiencia. Estamos hablando de José Mauro Vasconcelos. Claro. Con la histórica clásica, ya hemos hablado de ella, Mi planta de naranja lima. Sí. Otra que se llama El velero de cristal, que esa yo no la conozco. No la leí, conozco. pero hay gente que me detalló escenas y realmente es un libro traumatizante para leer de chicos sobre todo. Y ayer la última nominación que llevé ahí al filo de la medianoche, Rosinia Mi canoa, también. O sea, 3 obras de este autor que yo digo, podemos juntarnos y hacer un juicio, ¿no? Como hacen en Estados Unidos, que juntan varios casos. Y mega causa. Porque una mega causa. La verdad es que este hombre se llevó todas las nominaciones. Después, algunos otros dijeron... Hay uno que tiene que estar seguro. A ver. Quiroga. Bueno, me estás spoileando la columna. Eso pregunto. Sí. Tiene que estar. Ese es uno. Sí. Es uno de los Diego, nominados. mirá que eso está penado. No, spoilear está Spoilear penado. está Era una pregunta, podría haber dicho, lo vemos más adelante. Está nominado. Perfecto. Hacemos como Gran Hermano. Algunos clásicos mencionaron los tuiteros, como La metamorfosis de Kafka, por supuesto. Pero no es muy traumatizante la Bueno, todo también depende de qué edad y en qué momento y en qué contexto lo leas. Es alguien que se despierta siendo si lo lees pensando que te va a pasar a vos, sí, todo es traumatizante. Hay alguien que mencionó Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, yo entiendo que pueda ser traumatizante. Yo cuando lo leí, no, pero bueno. No. Operación Masacre de Rodolfo Walsh, Sí. por supuesto. La vendedora de fósforos de Hans Christian Andersen. Ay, sí.
Ahí toqué la fibra sensible de Sí, Fernando. pero además había hasta versiones en dibujitos para niñas, o sea, ¿por qué? Yo la verdad es que no me acuerdo de ese cuento. Ay, no me está, acuerdo. no, Por pobre, suerte pobre. se ve que ahí estuve cuidada en La vendedora de fósforos de Hans Christian Andersen, más no en el que gana esta categoría, que es, como tú bien lo dijiste, El almohadón de Diego, plumas. Cuentos de amor, de locura y de muerte. Bueno, si vamos a poner en O sea, categoría elegí el Quiroga, Claro, si libro. vamos a poner en categoría Quiroga, la gallina degollada. Bueno, Mamita. integra Cuentos de amor, de locura y María de muerte. Rosa tiene una historia con la gallina Este libro degollada. es curioso porque cuando lo busqué o cuando pensé en este libro, me encontré con dos cosas que no sabía. La primera es que yo pensaba que era cuentos de amor, locura y muerte, y no es. Y de- Cuentos de amor, de locura y de muerte. Sí. Y además Quiroga pidió específicamente que no se le pusiera coma. O sea que el título es Cuentos de amor, de locura y de muerte. ¿Ah? Y fue publicado por primera vez en 1917. O sea que Quiroga traumatizando gente desde 1917. Hace más de un siglo. Este libro integra, por supuesto, lo que acabamos de mencionar, El almohadón de plumas y La gallina degollada, que son como los dos hits, ¿no? Yo O sea, creo de que ese El libro. almohadón de plumas, si vos lo leíste de niña, después tocaste tu almohada durante 25 supuesto. años antes de acostarte. Y hasta el día de hoy, un día te despertás todo drenado de energía y decís, debo tener el parásito en el almohadón. Y después no, es que es el estrés y que estás cansado, ¿no? Pero, Sí, pero pero- uno lo piensa un poquito. Primero que nunca más en mi vida usé almohada de plumas, eso sin Es verdad. Se dejó de usar igual. chance. Sí, pero no, más o menos, porque ahora estuvo un poco de moda. Pero además lo tocas bien, así. Obvio, primero le pegas una sacudida que no, sí, no. Estás Y loco. una cosa interesante de este libro, además de eso del título que les comenté, que fue como un efecto Mandela, yo estaba convencida de que era diferente el título, es que yo estaba convencida de que en este libro estaba El hijo, que para mí es uno de los cuentos como más duros de Quiroga, no sé si lo leyeron, lo sí, recuerdan. pero no está acá. Es de un, claro, yo estaba convencida, entonces cuando leí los cuentos que integraba, Cuentos de amor, locura y muerte, pues no estaba. No. El hijo es un cuento también, que ya de paso les digo, muy traumatizante, si uno lo lee como... No me lo acuerdo, pero seguramente Es el porque que el padre le enseña al hijo a cazar y se van juntos a cazar, no te lo voy a spoilear, porque si no lo claro, pero leíste, no lo yo recordás. leí el Cuentos de amor, de locura y de muerte, entonces Claro. se ve que no. No, este cuento salió en antologías posteriores. Yo estaba convencida de que estaba ahí, pero El almohadón de plumas y La gallina degollada se llevan como los premios a los más traumatizantes sin duda, y más si los lees de joven. Icónicos. Si alguien no se dio cuenta, dijo, Quiroga, los flamencos, el anaconda, No, tomá, no. leete este Yo otro. quedé hablando de traumatizar. Igual te digo, los cuentos de la selva. No, sí, los cuentos Sí. de la selva, Mamita. las medias de los flamencos. La media de los flamencos, la Hablando gama de- ciega, pobrecita. Traumatizar sin discriminación de edades y tampoco de latitudes. Cuando visité el Museo Horacio Quiroga en Salto, me sorprendió que una de las cosas que destacan allí en el museo y que se ve incluso en formato físico expuesto es la cantidad increíble de idiomas a los que fue traducido Horacio Quiroga. Ah, mira. Pero es una locura, o sea, tipo hasta en malayo. No, es que O sea, es no sé una persona que ha sido estudiada en los confines más recónditos Totalmente. del planeta, sin dudas. Y bueno, otros que integran este volumen y que a mí también me traumatizaron, capaz que no a ese nivel, pero bueno, A la deriva es horrible. Sí. A la es un deriva cuento espantoso. es de cuentos de Es de amor, cuentos de locura. amor, locura y muerte. Sí, a mí el Ojos Sombríos. Ojos sombríos, te voy a contar algo interesante. Las dos primeras ediciones de este libro tenían 18 cuentos Sí. y a partir de la tercera, por pedido de Quiroga, se sacaron 3. Entre esos 3 están Los ojos sombríos. Ah, o sea que bueno, se ve que menos leíste mal. una edición o muy vieja Y bueno, o sí, nueva, lo porque las leí. nuevas ediciones dijeron vamos a rescatar la obra en su volumen original y los volvieron a incluir. No, lo leí de niña, Inés. De haber sido Una primera edición, una segunda edición. segunda Escrita de puño y edición. letra. Sí, no, los leí de niña, pero de niña en serio y en la biblioteca de la iglesia Claro. Punta Carretas, o sea que deberían ser libros de 1000. Y bueno, y la miel silvestre. La miel silvestre. ¿Cuál es la miel La silvestre? del hombre que come una miel en el campo y lo paraliza y se Ah, lo comen sí, las sí, sí, hormigas. Sí, ta. O sea, si, una vas, cuestión con si el- vas al campo después de haber leído a Quiroga, No, medio que... no, Hay una cuestión con el no. quedar paralizado que es muy recurrente, ¿no? Sí, En Quiroga. tiene como eso. Y bueno, y después hay el cuento de todo este libro que más le gustó a Quiroga cuando lo hizo. Sí. Se lo escribió en una carta a un amigo, fue El alambre de púas,
que ese está protagonizado por animales, que tiene también como esa obsesión Quiroga de personificar animales, pero no lo recuerdo como memorable en cuanto a lo traumatizante. Me parece que esos que mencionamos sin duda se llevan el premio del libro que te traumó, con toda esta tinta roja así tirada por encima de la página. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría. Yo quiero decirles que en esta entrega de premios estoy arriesgándome más que Chris Rock en los Oscars. Chao. ¿Por qué? Puedo llegar a perder una amistad en vivo en este momento. Vivo. La categoría es ese libro que fue una gran desilusión. Yo ya se lo dije a Fernanda hace un tiempo, pero ella se olvida de las cosas, así que... ¿Me querías traer el niño con alas? Porque... No. Vamos a hablar un poco de los nominados, o sea, los que la gente dijo que fueron grandes desilusiones para ellos. La Insumisa, de Cristina Peri Rossi, que fue un libro que estuvo muy sonado, porque fue como el que estaba en la vuelta cuando Cristina Peri Rossi ganó los premios Princesa Asturias y otro más, que ahora no me acuerdo. Bueno, perdón. El retrato de Dorian Gray. Esto es polémico, a mí me gustó muchísimo. Sí, A mí me También. gustó muchísimo Me pareció el retrato de Dorian Gray. una hermosa novela. A Alejandro, no tanto, dijo que se aburrió muchísimo y que no lo pudo terminar. ¿En serio? Sí. Después tenemos uno más moderno, que es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que es un libro que es bestseller, más o menos tuvo su momento de fama el año pasado. Es un bestseller de Tara Jenkins Reid, que sigue como la historia de una mujer de Hollywood a través de sus 7 casamientos y de sus 7 maridos. Yo creo que para que te desilusione un libro de esas características tenías que estar con unas altas expectativas. Yo lo leí con las expectativas habituales de ese tipo de libro y me vendió lo que yo quería comprar en su momento. Lo redisfruté, se lee muy fácil, es muy pochoclero. Es como que pongas en esa categoría 50 sombras de Grey. Claro, sí, bueno, sí, te va a desilusionar. Sí. Es medio difícil que no, pero bueno. Nunca lo leí. Después aparece Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Reconozco que no lo leí. Me gusta Roberto Bolaño, no lo leí ese libro. La montaña mágica de Thomas Mann. Y Bernardo, que andaba ayer de noche trasnochado dando sus nominados, la biografía de Godín. Me enteré ahí de que había una biografía de Yo Godín. me hubiera desilusionado. Pero estamos creo seguros que que es la biografía. ya venía No, con- así es un libro con que se la llama... de, sí, es el ¿cómo que se yo... llama nacional? ¿El Chino Recoba? No. Suárez. Suárez. No. Fabián O'Neill. No la de Fabián O'Neill. Está. El gesto que acaba Estamos de- seguros que lo que le decepcionó es el libro y no la carrera de Godín. Y bueno, yo googleé biografía de Godín y efectivamente hay un libro que es una biografía de Godín, ¿pueden Ajá. creer? Que se llama Diego Godín, Coraje, Corazón y Cabeza, una cosa así. Yo creo que ya desde el título, medio que tenés que ir a comprarlo. Faltó una cuarta sabiendo C que es cemento, te vas a pero no. desilusionar. Yo soy muy de las biografías, eso lo voy a admitir. Tengo la biografía de Guillote, tengo la biografía de Silvia Zuller, tengo la biografía de Moria, tengo la Es biografía fácil de Susana. regalarle libros a Fernando. Soy una persona ávida de leer biografías. Porque esa cosa Segundo género. ver qué es lo que ellos te quieren contar, sobre todo las autobiografías, ver qué es lo que ellos te quieren contar y todo lo que vos sabés. ¿No te gustan las no autorizadas? Por eso, bueno, también, Ah. pero hubo una época que solo me daba por leer biografías. Claro, el relato que hace cada famoso de uno mismo, ¿no? Claro. Es interesante. Desde ese punto de vista es interesante. Igual no me leería una biografía de ninguna de esas personas. que mencionaste, Bueno, Fer. pues. Pero bueno. Este premio tiene mención honorífica porque, ¿qué pasa? Hay un libro que para mí fue una gran desilusión al punto de que no lo pude terminar de leer, pero si no lo terminé de leer no lo considero un libro que entre en esta categoría, ¿no? Sí. Tenés que leerlo y desilusionarte. Para desilusionarte tenés que leerlo, llegar hasta el final. El nominado de que no pude terminarlo y lo intenté, miren que lo intenté, es Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Lo intenté muchísimo porque conozco muchas personas en mi entorno de cuyo gusto y conocimiento absolutamente confío y todos aman esa novela y obviamente es un clásico, no tengo ni que decir. Yo la traté de leer muchas veces, incluso llegué a llevármela al club, ¿vieron? Cuando uno se sienta en la cinta, en Sí. la bicicleta fija, que lo único que tiene para ser divertido es llevarse un libro, y ni aún así, me parece que es un libro que, bueno, como es del realismo de esa época en Francia, etcétera, tiene como unas descripciones hiper densas y está 27 páginas describiéndote el campo, y yo necesitaba acción. A mí me pasó eso, ¿sabes con cuál?
con el tambor de hojalata de Günter Grass. Bueno, Me pareció es una prosa que es muy recargada. Tan denso que no logré Y terminarlo dije, bueno, nunca. me salteo partes y busco la acción. Pues no No. pude. Así que bueno, Madame Bovary se llega a la mención honorífica. Pero bueno, el libro que va a ganar esta categoría, lamentablemente, con mucho dolor en el alma tengo que decir, es Rayuela. Me estoy tapando la cara para que Fernanda no me pegue un sopapo en este momento. ¿Cómo vas a decir Estoy muy eso? dolorida con decir esto, pero decidí ser totalmente honesta con mi audiencia, no callarme nada y nada de tibiezas. Rayuela me desilusionó un montón. ¿Por qué te desilusionó Porque un montón? esperaba que fuera el libro que todo el mundo me decía que iba a ser, que fuera memorable, que me partiera la cabeza, que quisiera ser la maga, como todo el mundo que lo leyó, y no me pasó nada. De lo único que me acuerdo de Rayuela es de que se leía entreverado y de lo del amor que te estaqueaba en la mitad del patio, porque es lo que todo el mundo cita cuando quiere citar Rayuela. A mí Y fin, yo voy a decir una fin, cosa. tuve que Rayuela- googlear la trama para acordarme de qué hablaba el libro, o sea, a ese nivel fue una desilusión. Julio Cortázar es un autor que yo lo leí en muchas etapas de mi vida. Lo empecé a leer muy gurisa. Yo empecé muy joven, ¿no? En una etapa que no estaba para leer a Cortázar, que serían los 11, 12 años, porque eran los libros que había en mi casa. Queremos tanto a Glenda. Bueno, La Autopista del Sur fue un cuento que me marcó para siempre. Me acuerdo de la edición todavía que estaba en casa de Rayuela, que era amarilla. El libro de Manuel. Y los leí. Y después los leí a los 20 y leí otros libros. Sí, eso y después pasa, lo sin leí duda. a los 30 y leí otros libros. Y después me compré la colección de cuentos completos de Julio Cortázar. Y los volví a leer hace muy poco, en un verano, y leí otros libros. A mí Eso pasa con los Cortázar grandes autores. Me parece Y maravilloso. yo obviamente no vengo a decir acá que Cortázar Y no es un buen Rayuela me escritor. parece Golpeó la mesa. maravillosa. Es lo que logré. Yo quería lograr Es que subjetivo. Fernanda golpeara la mesa hoy y lo logré. Es subjetivo, es un tema de gusto personal, es un Totalmente. tema de, bueno, también de memoria, de cuándo uno lo leyó, en qué contexto. Creo que no hace falta decir que, por supuesto, es una obra maestra de la literatura. En el momento que salió fue un ícono del boom latinoamericano de la literatura, con toda esa cosa mosaico que tiene, que lo podés leer de principio a fin, lo podés leer como a vos se te cante, lo podés leer como el autor te sugiere en una de las páginas del libro, como elige tu propia aventura, y todo eso, y tiene pasajes realmente bellos, ese del amor que yo lo dije medio en broma, es un muy lindo capítulo, es muy tierno y está escrito muy bien. Ahora, la historia en sí, la verdad es que me pasó totalmente por el costado, no me sentí identificada con los personajes, no me gustó, me desilusionó. Y lamento que esto haya sido así porque le quiero mucho a Cortázar, me gusta mucho su obra, hay cosas que son absolutamente memorables y que no me las olvido más, pero con Rayuela no me pasó y lo lamento mucho. Inés, te corto un poquito para Sí. leerte un mensaje de Nevsky que dice que a ella le gusta Eduardo Galeano y Florencio Sánchez. Y ya que Nevsky trajo a Galeano a la mesa, vamos a decir que mañana sábado a las 15 horas se va a destapar una placa en honor a Eduardo Galeano en donde fuera su casa, ahí en Buceo, en Dalmiro Costa y Pérez Omar, así que los que quieran y puedan y tengan ganas. va Galeano a lo estar leí por ahí. mucho de adolescente también. Yo creo que es una lectura que uno suele hacer cuando no. está en el liceo. ¿En serio, no? No, Este. no, la verdad que no. Agarré las venas abiertas grandes ya. Mirá. Después de toda la locura adolescente y la rebeldía, lo agarré bien grande. Pasa que Galeano es como... Yo leía más los libros como que eran como mini capítulos, como el libro de los abrazos. o El libro ese de los tipo abrazos, sí, lo leí. Que creo que era Ahora, como Galeano accesible. es como Cabrera. O te toca o no te toca. Sí, Ah. sí, puede Sí. ser, estoy de acuerdo. Es una clasificación interesante. Bueno, siguiente categoría, porque no tenemos mucho tiempo. No quiero decir que me robaron mucho tiempo porque eran temas realmente importantes y los merecían, pero bueno, ahora tengo que meter quinta yo. Pero esto es más. Ese libro clásico que tenías pendiente. Sí. Acá, a mí la consigna no sé si se entendió 100% porque la gente empezó a decir libros que sigue teniendo pendientes, pero yo digo que tenías pendientes porque lo leíste hace poco, claro. ¿no? Pero bueno, entre los mencionados yo creo que el que gana por goleada, y que creo que todas las personas que le gusta la literatura alguna vez quisieron leer, El Quijote, Ah, sin dudas. ¿Pero es no un- leyeron en el liceo? Pero leer en sí, el liceo pero que te vas a leer lees- todo el Quijote, lees no seas una malo. parte en el liceo. Yo igual lo leí el Quijote también de chica, con esa cosa de mi casa que era, yo leía lo que había.
Yo que lo tenía intenté, lo en leí en 2 capítulos. muchos en días 2 de mi... libros diferentes, o sea, en 2 partes. Cuando tenía 12, 13 años también estaba en casa y lo leí muchas noches tratando de avanzar. No lo terminé, nunca lo terminé, pero sí lo intenté. Bueno, miren, acá aparece Rayuela. Hay gente que tenía pendiente o tiene pendiente Rayuela. Lamento, perdón, Cecilia, que fue la que dijo Rayuela, que lo que acabo de decir. Igual vos guíate por tu instinto, no sigas mis recomendaciones necesariamente. Toda la obra de Onetti, por ejemplo, hay gente que tiene pendiente. Yo leí poco de Onetti, voy a reconocerlo. Leí El Pozo, leí El Astillero, pero poca cosa. Vuelve a aparecer Los Detectives Salvajes de Bolaño, que para uno fueron una desilusión y hay gente que lo tiene pendiente. Ana Karenina de Tolstoy. Nah. Bueno, respeta los gustos de la gente. Que es un clásico, no lo podemos negar. Sí, pero- La Metamorfosis de Kafka, nuevamente, vieron que aparecen cosas repetidas. En busca del tiempo perdido de Proust, yo la verdad que lo intenté y no encontré el tiempo perdido para poder leer la obra de Proust. Son muchos libros y es muy denso. Mi ganador, que lo leí la semana pasada, por primera vez en mi vida, a 40 años de existencia, Ay, sí, 1984, No de podía George creerlo. Yo Orwell. impactada, absolutamente impactada. Es ese libro que uno dice, tendría que haberlo leído, sí, Y- tendría que haberlo leído y lo va postergando, tendría que haberlo leído. Sobre A todo mí me porque- lo regalaron en 1994. Es un libro Mirá, 10 que, años después de... que al margen de la cuestión literaria es clave para entender el mundo en el que vivimos. Es un libro impresionante. Es esos libros que uno cuando se pone al día dice, no entiendo por qué demoré tanto. Pero bueno, lo que pasó es que cuando me dijeron hay que leer a Orwell, empecé por Rebelión en la Granja, Claro. leí ese, me gustó, pasé para otras cosas y como que nunca volvía a la oportunidad de volver a visitar a Orwell. Incluso ya hablamos un poco de esta novela cuando hablamos de distopías en una de las primeras columnas de este espacio. Así que no voy a reiterarlo. Lo que sí voy a decir es que es un libro que yo tenía el prejuicio de que era mucho más como filosófico, intelectual y pesado de lo que realmente es. Es un libro que... Tiene mucha acción. Sí, tiene mucha acción, tiene unas partes realmente traumatizantes cuando al personaje lo captura la policía del pensamiento y bueno, lo tortura para doblegarlo. Pero también tiene como unas cosas, como a mí me gustan mucho los libros y el lenguaje y la escritura, toda una parte que habla sobre la creación de un idioma cada vez más restrictivo, un idioma con cada vez menos palabras, porque cuantas menos palabras tienen las personas, menos capaces son de pensar las cosas. Esa parte me pareció absolutamente seductora y me hubiera encantado que alguien me hubiera sentado en una casa y me hubiera dicho, leete este libro Claro. ahora y no esperes hasta los 40 años. Es que todo el mundo simbólico que crea justamente Orwell en Ese- 1984. es Bueno, sí, impresionante. tiene muchas Impresionante. referencias hasta el día de hoy, como la idea del gran hermano, de la policía del pensamiento y Claro. todo eso que bueno, lamentablemente fueron absolutamente proféticas. El Ministerio de la Verdad, que Yo es voy informa a los fake news. aprovechar este espacio que me están dando Bueno, para decir La columna de Fernanda. que no dejen de leer a Manuel Escorza, porque siempre cuando hablamos de autores latinoamericanos, miramos a Perú y no miramos a Escorza, miramos a otro peruano más conocido, brillante también en su momento, que ahora no lo queremos nada, pero Vargas Llosa ha tenido y fue brillante en su cosa, pero Manuel Escorza murió por el 83, 84, un novelista, un poeta, Garabombo lo Invisible es impresionante. Cuando lean literatura latinoamericana, inclúyanlo. Muchas gracias por el espacio. Me lo anoté. De nada, Fernanda. Vamos a terminar, porque en 5 minutos lo termino, con la última categoría. Dale. Es una categoría linda también, Ah, sí. porque venía con los traumas y eso. Ese libro que te gustaría volver a leer por primera vez. Ah, Hay tantos, Sí. hay tantos. Les tiro las nominaciones. Bueno, hay alguien que quiere volver a leer por primera vez Mi planta de naranja lima. No vamos a hablar ¿Por de la qué? psiquis de esa persona. La insoportable levedad del ser de Kundera. No. La conjura de los necios de John Kennedy Bueno, Toole. ahí Fue está. mi novela favorita Sí, durante sí. muchísimo tiempo. 100 años de soledad. De Gabriel García Márquez. Quiero decir que Pochi en Twitter lo puso a 100 años de soledad en las 4 categorías de nominación, pero bueno, lo dejé para esta porque realmente cuadraba más en esta. 1984, hay gente que le hubiera gustado volver a leerlo por primera vez. Y La mujer habitada de Gioconda Belli, que Ah, dijo mirá. Paola también. El mío es, sin dudas, no lo dudo nunca jamás, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es una novela
hermosa que me gustaría borrarme el cerebro, borrar esa parte del cerebro donde está alojada la lectura que Yo después hice. te digo bien cuál es. Fernanda tiene conocimiento sobre esto. Borrármelo para poder volver a leerlo por primera vez, porque es una novela hermosa, exquisita, es parte de una tetralogía, pero igual no importa, porque si solo leen eso, se van a ir con una historia maravillosa y hermosa, son bastante autoconclusivas las 4 novelas. Carlos Ruiz Zafón es un escritor español que está obsesionado con Barcelona y con el barrio gótico de Barcelona, entonces casi toda su literatura está sentada en ese lugar tan hermoso. Y lamentablemente falleció en el 2020, cuando tantas personas fallecieron por COVID, a los 55 años. Nos dejó muy, muy pronto. Y esta novela cuenta la historia, esta en específico, La sombra del viento, de un niño que se llama Daniel Semperia, al que el padre lo lleva a un lugar misterioso que se llama el Cementerio de los Libros Olvidados, donde efectivamente hay libros que la gente ya no recuerda, no conoce, etcétera. Y le dice, bueno, elegí uno, y obviamente que va a elegir el pibe un libro que está maldito. Y ahí empieza como toda una trama. Es una cosa que mezcla misterio literario, novela histórica, comedia de costumbres, porque los personajes, yo les juro que hay personajes tan entrañables y hermosos que yo quiero volver a leerlos por primera vez. Y relato de intriga, por supuesto, y una tragedia amorosa. O sea, lo tiene todo, es espectacular. Si les gusta, si lo leen por primera vez y les gusta tanto como a mí, me escriben y les paso los demás títulos de la tetralogía. Pero realmente es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos y lo voy a volver a leer, pero me gustaría volver a leerlo habiéndome olvidado de todo y lamentablemente no puedo porque se quedó pegado a mí. Inés Nogueiras, muchísimas gracias por tu columna de la letra a todo volumen. Nos encontraremos nuevamente y nosotros nos vamos a la pausa. Exacto, ya venimos. Gracias por invitarme. Estás escuchando Ciudades Invisibles.